En segunda de Pedro, yo creo que ya tenemos una marca ahí, ¿verdad? Ya no sabemos el versículo, que es segunda de Pedro 1:5. Vamos a leer del 5 al 6. Segunda de Pedro 1:5. Dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Acompáñame a hacer una oración, hermanos. Padre amado, te damos gracias porque a pesar de que fue un día muy largo para todos nosotros, pudimos apartar el tiempo y la disposición, Señor, para poder estar aquí con la única intención, Padre, de que tú hables a nuestras vidas, porque queremos aprender y agradarte cada día más, Padre. Queremos dejar de ofenderte como lo hacemos todos los días, Señor. Queremos cada día ir perfeccionándonos en Cristo. Y te pido que nos ayudes en esta noche, Padre. Ayúdame, dame tu sabiduría, Señor, y tu conocimiento para poder explicar estas cosas que son de mucha importancia para nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Derrama de tu gracia en mí, Señor, ya que yo solo soy un simple humano, Señor, que necesito de ti para todo, Señor, especialmente ahora. Te pido por los hermanos para que podamos recibir esta palabra y ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Entonces, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien? Qué bueno. Me alegro que estén aquí. Eh, Vamos a hacer un par de preguntas antes de iniciar. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Bueno, el domingo pasado, los que estuvieron. ¿Alguien sabe el nombre del tema que estuvimos viendo la semana pasada, el domingo? ¿Nadie? Sí, el dominio propio. Eh, entonces la pregunta verdadera sería, ¿cuántos, escuche bien, cuántos tratando de practicar el dominio propio fallaron en el intento? Más de alguna vez, ¿verdad? Bueno, pues gracias por por su sinceridad, ¿verdad? Si ponemos atención a lo que yo les pregunté, la pregunta fue, ¿cuántos tratando de practicar, verdad? El dominio propio fallamos? Y es que esa es la clave, hermanos, ¿verdad? La clave es practicar. Quizás nos equivocamos, ¿verdad? Quizás hasta pecamos, ¿verdad? Hasta llegamos a pecar, pero ya no practicamos el pecado, ¿verdad? Sino practicamos hacer el bien, ¿verdad? Esa es nuestra intención. Y eso es ser una nueva criatura, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Ya que no quiero fallarle a Dios, ¿verdad? Porque eso es ser una nueva criatura, pensar unos pensamientos, tener pensamientos buenos, ¿verdad? Ya no quiero fallarle a Dios, ¿verdad? Por eso practico el bien, ¿verdad? Aunque aún así me equivoco. Pero no es lo mismo decir, ¿verdad? Que como no se puede hacer el bien completamente, pues ya no lo intentamos, ¿verdad? Pues eso no es de una nueva criatura, ¿verdad? Queremos nuestra meta a seguir es Dios, ¿verdad? De Jesús, y ese es lo que queremos seguir intentando, ¿verdad? Llegar a esa meta perfecta, ¿verdad? Nosotros, como somos unos hijos de Dios, queremos ser unos hijos bien portados, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, porque queremos aprender de su palabra, ¿verdad? Porque entendemos que no es la iglesia la que nos va a cambiar, sino que es la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora que estamos añadiendo, ¿verdad? A nuestra fe, el conocimiento, perdón, la virtud, que fue lo primero que vimos, el conocimiento, ya vimos el dominio propio, ¿verdad? Eso es lo que le estamos tratando de añadir a nuestra fe, ¿verdad? Paso a paso. Y ahora, pues Pedro nos pone un nuevo reto, el cual sería, pues, la paciencia. Como cuarta cosa que tenemos que añadir, ¿verdad? Que tenemos que agregar a nuestra lista de cosas para agregar a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pedro nos anima a que añadamos a nuestra fe la paciencia. Y fíjese que según el diccionario, ¿verdad? La paciencia, según el diccionario que usted puede buscar en Google o lo que usted quiera, paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias o adversidades, ¿verdad? O cosas molestas u ofensivas.
Soportar eso con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse, dice el diccionario. O también tenía otra definición que es calma o tranquilidad para esperar, ¿verdad? Pues Pedro nos dijo, ¿verdad?, que añadamos el dominio propio, que fue lo que estudiamos, y cuanto más dominio propio tengamos, más fácil, ¿verdad? Más podremos añadir lo que es la paciencia. Si no tenemos dominio propio, ¿verdad? No sabremos soportar las pruebas, o no sabremos tolerar, no tendremos la capacidad de sufrir con calma porque no podemos controlarnos, ¿verdad? Por eso es que yo les decía al principio que una de estas cosas no funciona sin la otra, ¿verdad? Entonces, por eso es que estábamos viéndolo en ese orden que Pedro lo estaba poniendo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si en el mundo, porque esta fue la definición que leímos, ¿verdad? Del diccionario, ¿verdad? Si en el mundo ya existe la paciencia, ¿verdad? ¿Qué es la paciencia según la Biblia? La paciencia es la habilidad de aceptar la voluntad del Señor, ¿verdad? Y aceptar con las cosas a su tiempo. La paciencia es un rasgo de personalidad madura. Deja ver nuestra madurez, ¿verdad? Es la virtud de quien sabe sufrir y tolerar, ¿verdad?, adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan. Fíjese que la paciencia, ¿verdad?, en la Biblia nos habla de esperar, o sea, no nos habla de solo esperar, sino nos habla de esperar en paz, ¿verdad? Esperar en Cristo. Y déjenme les cuento que hay dos tipos de paciencia, quizás hay más, pero por ahora vamos a ver dos tipos de paciencia que vamos a encontrar en la Biblia, las cuales a simple vista pues no son detectables, no los podemos ver porque el español es un poco limitado en ese aspecto, ¿verdad? Y nos damos cuenta que existen dos tipos de paciencia hasta que miramos el idioma original, ¿verdad? En que fue escrita la Biblia. Y pues eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿verdad? No olvidemos que la paciencia es el fruto o es el producto del dominio propio, la paciencia, ¿verdad? Recordemos que sin dominio propio, pues no vamos a tener paciencia. Segunda de Pedro, lo que leíamos al inicio, segunda de Pedro 1:6, dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. La palabra que usó aquí Pedro, ¿verdad? Es en el lenguaje original que fue escrita, que es el griego. Él usó la palabra hupomoné, o así se pronuncia, ¿verdad? Los griegos, esta palabra, fíjese que la veían el hupomoné como una gran virtud, que describe una resistencia valiente, ¿verdad? Que desafía el mal. Hupomoné es una palabra muy noble que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Normalmente se traduce a paciencia en nuestro idioma español o a resistencia, ¿verdad? Pero veremos que casi que es imposible encontrar palabras en nuestro idioma para que puedan explicar la plenitud de esta palabra, ¿verdad? De esta palabra hupomone. Esto es muy importante, así que póngame atención en esto que voy a decir ahora. En el griego, esta palabra, hupomone, se usa respecto a un trabajo fatigoso de una persona, ¿verdad? Que lo está realizando porque lo obligan. A eso se refiere, es una de las definiciones, ¿verdad?, que podemos encontrar o cómo usaban los griegos esta palabra. También se usa al respecto de el sufrimiento ocasionado por el dolor moral, ¿verdad? O el shock de una guerra o el sufrimiento de una muerte. Cuando tenemos esos sentimientos o eso es hupomoné, ¿verdad? O así lo usaban los griegos. Y te da el caso interesante, fíjense hermanos, de que de utilizar esta palabra, se usaba esta palabra con la relación a la capacidad de una planta que podía vivir bajo circunstancias duras y desfavorables, ¿verdad? Ahí también se usaba esa palabra. Como hemos dicho, la traducción normal de hupomone es paciencia
y el verbo, pues dijimos que es soportar, resistir, ¿verdad? Pero cuando examinamos detalladamente sus usos en la Biblia, descubrimos ciertas verdades que, que son magníficas, ¿verdad? Y que nos van a impresionar mucho. Esto esto que les acabo de decir, pues nos va a ayudar mucho con el mensaje, ¿verdad? Estas definiciones de Jupomoné. Se usaba también esta palabra con frecuencia y tiene conexión con la tribulación. Dice que eh, la tribulación produce paciencia. Si usted me acompaña a leer Romanos 5:3, Romanos 5:3 dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice sabiendo, ¿verdad? Que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué dice sabiendo? Porque pues tengo conocimiento, ¿verdad? De la voluntad de Dios, que fue lo que añadimos, ¿verdad? El conocimiento. Por eso mismo yo entiendo que ahora la tribulación produce paciencia, la tribulación produce pomoné. Nosotros como cristianos somos probados por Dios, ¿verdad? Por en la paciencia y en nuestras aflicciones. Y usted diría, pero eso no es justo, ¿verdad? No es justo porque a Dios le gusta hacerme sufrir, podemos pensar también. ¿Cuál es el punto de sufrir? Pero recuerde esto es muy importante. En el mundo, en el mundo que vivimos es un mundo de desorden, un mundo de caos, lleno de gente corrompida por el pecado, ¿verdad? Gente cristiana o no cristiana, pues van a tener aflicciones, ¿verdad? Van a tener pruebas. Todos tenemos esto. No porque somos cristianos tenemos pruebas y tenemos aflicciones, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En resumen, pues vamos a sufrir sí o sí, ¿verdad? Y es nuestra decisión sufrir, ¿verdad? Con Cristo o sin Cristo, porque esa es la opción que podemos tomar. Si usted no quiere tener a Cristo, pues va a sufrir sin Cristo y lo va a hacer y va a ser feo, ¿verdad? Upomoné se utiliza también en la conexión con la fe. La prueba, dice, la prueba de la fe produce paciencia. Acompáñenme a ver Santiago 1:3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que entender, ¿verdad?, que la paciencia ejercita nuestra vida espiritual, hermanos. Cada espera forja una nueva personalidad, ¿verdad? Nuestra personalidad forja nuestra paciencia. Acompáñame a leer Job 42. Job 42:5. Es bien cortito y dice así. Dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job. Si recordamos, Job pasó por muchas pruebas, ¿verdad? Y él es un ejemplo muy grande de cómo poder soportar pruebas. Él es alguien muy paciente, él fue alguien muy paciente. Él tenía conocimiento de Dios. Él supo que Dios dio, él dijo, y Dios quitó, ¿verdad? Él tenía conocimiento de Dios. Pero aparte de eso, él tenía dominio propio, ¿verdad? Su esposa le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete, le dijo su esposa. Y él, como tenía dominio propio, lo único que le dijo a su esposa fue, hablas como una mujer insensata.
Y como él ya tenía conocimiento, él ya tenía dominio propio, Job supo soportar estas pruebas que pasó, ¿verdad? Si usted lee todo lo que vivió Job, pues fue desgracia tras desgracia, ¿verdad? Eh, pero Job pudo soportar estas pruebas, ¿verdad? Y esto hizo que su fe creciera. Eso fue lo bueno. Job pudo entender que por medio de esas pruebas, que todo lo que vivió lo ayudó a estar más cerca de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Él había escuchado de Dios, dice, ¿verdad? Mas ahora sus ojos lo vieron. ¿Por qué? Por medio de estas pruebas. Y ese es el otro punto importante. Como cristianos tenemos que pasar pruebas y las tenemos que pasar victoriosas. Solo eso nos hará crecer como cristianos, hacer fuerte nuestra fe. Transitar momentos de prueba nos dará ejercicio espiritual que es muy necesario en nuestra vida, ¿verdad? Eso nos ejercita la prueba, ¿verdad? Hupomone es usada en la conexión con la esperanza también. La tribulación genera paciencia y la paciencia genera experiencia y la experiencia genera esperanza. Si usted me acompaña a leer Romanos 15, 4, si usted lo quiere buscar, yo lo espero. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y dice el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos, la esperanza no avergüenza, porque es el amor, es el amor de Dios que se nos fue dado, ¿verdad?, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Jupomené está relacionada con una cosa muy importante, ¿verdad? Y está relacionado con las grandezas futuras. Vamos a leer un par de versículos, si usted quiere me acompaña. Lucas 21, 19. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hebreos 10, 36. Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestra carrera cristiana, nuestra vida cristiana, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2 y segunda de Timoteo 2:10. Vamos a leer hasta el 12 nada más. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos en Él, vivimos con Él. Si sufrimos, también reinamos con Él. Si sufrimos, ¿verdad? También reinamos con Él. Y si le negaremos, Él también os negará. Y el último que vamos a leer ahorita es el Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y cuántos les aman?
Amén. ¿Cuántos de aquí tienen un jefe bueno? Y los que son jefes, ¿quiénes tienen, cómo se diría? Customers buenos, ¿verdad? No todos tienen buenos jefes, ¿verdad? No todos. Ok. Lo que vamos a leer ahora está fuerte, ¿verdad? Eh, es Primera de Pedro 2:18. Vamos a leer hasta el 21. Primera de Pedro 2:18. Dice, criados, sería siervos, empleados, podría ser hijos, eh, jefes, ¿verdad? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, a vuestros jefes, a vuestros padres, ¿verdad? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y para soportar a estos jefes difíciles, ¿verdad? Sí, a los jefes difíciles, ¿verdad? ¿Qué se requiere? Dominio propio, ¿verdad? Tener paciencia por el dominio propio, ¿verdad? El 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, mire hermanos, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la Biblia, que si usted tiene un jefe malo y lo trata mal injustamente, pues nada queda impune, ¿verdad? Aquí lo dice la Biblia, nada queda impune, ¿verdad? Dios tiene el control de todo, Dios todo lo ve. Si usted tiene un jefe malo, usted es aprobado delante del Señor si usted soporta estas cosas, ¿verdad? A estas personas. Y dice el versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados, ¿verdad? Y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice el 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, perdón, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro nos está diciendo aquí en el versículo 20, si tu jefe te cacha, ¿verdad? Parado, no estás haciendo nada y te castiga, te pone un castigo y tú dices, lo voy a soportar y lo soporto, me lo merezco. Pues ahí no hay ningún mérito porque nosotros no lo ganamos, ¿verdad? Pero si nosotros haciendo el bien, dice Pedro, si nosotros haciendo el bien, aún así sufrimos, ¿verdad? Y pasamos por estos sufrimientos, pues esto tiene aprobación de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Y otra vez lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Dice en el 21, para esto fuisteis llamados. ¿Llamados para qué? A sufrir. No, gracias, ¿verdad? Pues como yo les dije al inicio, ¿verdad? Es su decisión sufrir con Cristo o sin Cristo. Si nosotros, ¿verdad? Que somos cristianos, tener paciencia, soportar la prueba nos es difícil, ¿verdad? Y sufrimos, ¿cuánto más, verdad, será aguantar todos estos sufrimientos sin tener a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Es fatal, ¿verdad? Vemos muchas personas que con poquito se están ahogando, ¿verdad? Un vasito de agua, se están ahogando en un vaso con agua, no digamos en problemas que pues la verdad que solo Dios trae esa paz, ¿verdad? Y eso pues hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros ahora podemos tener esa paz y ese gozo. Ahora que ya estamos conociendo, ¿verdad? Lo que es esta grandeza, esta virtud Jupomoné, ahora sabemos que tenemos que, que tenemos, ¿verdad? Y que sí podemos sobrellevar esas cargas, ¿verdad? No solo llevar esas cargas por simple resignación, no solo tenemos que estar dispuestos a soportar, sino que tenemos que estar dispuestos a soportar gozosos, porque sabemos, ¿verdad?, que si seguimos este camino, esto nos va a producir llegar a un lugar especial, ¿verdad?, que es la eternidad con nuestro Padre.
¿Sabe? Siempre que yo pienso en soportar la prueba gozosos, yo me recuerdo siempre del pasaje bíblico de cuando a los discípulos de Jesús los agarraron en el libro de Hechos, ¿verdad? Porque ellos estaban predicando el nombre y los principales no querían que hicieran eso porque estaban creando problemas para ellos, ¿verdad? Y estaban perdiendo autoridad porque ellos predicaban en el nombre de Jesús. Entonces a ellos se les fue dicho que ya no predicaran en el nombre de Jesús y dice la Biblia que los azotaron. Y me gusta esa parte porque dice que y los dejaron libres. Y ellos se fueron, dice, gozosos porque los habían azotado, ¿verdad? Quizás usted no va a ser azotado literalmente porque predicó el evangelio, ¿verdad? Porque todavía no estamos viviendo eso, lo cual quizás va a llegar, ¿verdad? Ya casi. Pero tal vez, pero sí, sí sufrimos por el nombre de Cristo cuando sufrimos por hacer lo correcto, ¿verdad? Dios nos dice, hagamos lo correcto y cuando lo hacemos nos metemos en problemas, pues estamos sufriendo por el nombre de Cristo. Porque nosotros no hacemos el bien porque somos buenos, porque no es nuestra naturaleza, sino que hacemos el bien porque es lo que hemos aprendido en la Biblia, ¿verdad? El conocimiento que hemos agregado. La paciencia no trae disgustos al final, ¿verdad? Sino que la paciencia nos va a llevar a un camino eterno. Esta clase de paciencia, producto del dominio propio, ¿verdad? Siempre se ha dicho que se necesita mucha valentía, hermanos. Se necesita ser valientes y soportar lo que soportar esto pues nos hace fuertes, nos hace que crezcamos en nuestra fe, porque porque nosotros vamos a saber a dónde nos dirige la paciencia. Por eso vamos a aguantar, ¿verdad? Porque sabemos hacia dónde nos lleva. La paciencia, teniendo estas características que hemos leído, debe ser nuestro estilo de vida, de todos aquellos de los que amamos a nuestro Señor, ¿verdad? A todos los que estamos buscando vivir una vida de santidad aquí en la tierra. ¿Para quién? Pues nada más que para Dios. Entonces, paciencia significa poder soportar la prueba, ¿verdad? Vemos que es algo que no podemos pedir a Dios en nuestras oraciones, ¿verdad? Señor, dame paciencia. Podemos, pero no va a ser respondida esa oración porque, en resumen, la paciencia, ¿verdad? El jupomoné es algo que nosotros tenemos que agregar, dice Pedro. Así como un corredor, ¿verdad? Que va a correr, porque sabemos que la paciencia pues nos ejercita, ¿verdad? Así como un corredor que va a correr en las Olimpiadas, se ejercita, corre todos los días, come saludable, ¿verdad? Se abstiene de muchas cosas con tal de correr, ¿verdad? Porque ese es el ejercicio que necesita para lo que viene, lo pesado, ¿verdad? Lo fuerte. Y esa es la idea que trata de darnos Pedro al decirnos que agreguemos jupomonea a nuestra vida. Necesitamos esa práctica porque tal vez estamos pasando por aflicciones las cuales nos afligen, ¿verdad? Valga la redundancia, pero son tribulaciones leves, ¿verdad? Porque hay otro tipo de paciencia que es más extremo que eso, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. En conclusión, ¿verdad? Dios quiere que practiquemos la paciencia porque eso nos trae bendición, pero debemos ejercitarla, ¿verdad? Ejercitar nuestra confianza en Él, en Jesucristo, ¿verdad? A través de la paciencia. Difícilmente podemos prosperar en la vida sin paciencia. La otra definición que yo les he estado mencionando es la paciencia que se traduce como macrotumia. Macrotumia significa paciencia sin reacción o sin reacción hacia los demás. También significa paciencia extrema. Obviamente es más grande que el jupomoné que les estábamos hablando, ¿verdad? Lo contrario, pues, de una persona sin esta paciencia es una persona impaciente, una persona ansiosa que desea todo de forma inmediata. Se suele conducir la paciencia, ¿verdad? Con la pasividad. Se confunde muchas veces la paciencia con la pasividad, ¿verdad? Cuando ustedes lo miran que es pasivo, lo confunden como que no es paciente, sino que es pasivo, ¿verdad?
o con la falta de compromiso enfrente a la vida, ¿verdad? Muchas veces la gente los puede confundir y yo tengo un ejemplo real que viví, ¿verdad? O por lo menos lo presencié. Yo conozco una persona, yo trabajo con una persona que él no cree, prácticamente él no cree en Dios y su papá es cristiano. Entonces él me comenta de que él prácticamente odia a los cristianos porque su papá siempre es como de, no, no te preocupes, Dios va a proveer y siempre le dice cosas así, ¿verdad? Que tengamos paciencia y cosas así. Y él, como él no cree en Dios o él no quiere creer en Dios, ¿verdad? Porque él confunde el ser paciente con pensar que su papá no le importa nada, que él se va a estar sentado y va todo, Dios va a proveerlo, ¿verdad? Cuando no es así, entonces yo a esa persona yo le comentaba y le decía, tal vez estás confundiendo eh, el nivel de paciencia que tiene tu papá, ¿verdad? Lo estás confundiendo con que eres una persona desobligada o que es haragana, ¿verdad? Que no quiere hacer nada por la vida, ¿verdad? Y él se quedó pensativo, ¿verdad? Y eso se trata solo de... No vamos a cambiar la opinión de las personas, ¿verdad? Porque son personas que están cerradas, ¿verdad? Porque se jactan de ser muy inteligentes, pero se trata de dejar la semilla ahí, ¿verdad? Em, Según el diccionario bíblico, macrotumia, la palabra griega, macro se divide en dos partes, ¿verdad? La palabra primera es macro, que significa grande o largo. Y la raíz de la palabra, la siguiente palabra que es humos, significa temperamento o por lo tanto macrotumia literalmente significa de temperamento largo, ¿verdad? O de temperamento extenso. Lo contrario de esto pues sería personas con temperamento corto, ¿verdad? O de mecha cortita. En otras palabras, personas que se enojan muy fácilmente. Macrotumia también se traduce como gran paciencia o paciencia extrema. La palabra paciencia, de que estamos viendo en este momento, que forma parte de la expresión gran paciencia, transmite las ideas de un aguante, conformidad, tolerancia, calma o resignación a una demora, ¿verdad? Gran paciencia significa más que solo aguantar molestias, ¿verdad? Envuelve, envuelve pues reprimirse deliberadamente la capacidad de permanecer sin rebelarse o desesperarse. Este término, macrotumia, significa también firmeza, ¿verdad? Longanimidad, perseverancia, resignación, resistencia. Es el espíritu constante que nunca va a decaer, ¿verdad? Es alguien que siempre, siempre, siempre se mantiene constante, ¿verdad? Es paciente. Entonces, si nosotros comenzamos a desarrollar, ¿verdad? Lo que es Hupomone, que es lo que tenemos que comenzar a agregar a nuestra vida, que dice Pedro, para que algún día podamos llegar a lo que es macrotumia. Porque macrotumia es aquel desarrollo de la paciencia que va más allá, ¿verdad? Más allá de Hupomone. Y esa es la paciencia que Dios quiere que lleguemos a tener. Entonces, tenemos tarea, ¿verdad? Tenemos que comenzar a hacer a comenzar a agregar a soportar pruebas que sería Hupomone porque necesitamos tener esa paciencia extrema que sería macrotumia. Miremos unos interesantes versículos, ¿verdad? Aquí en Hebreos 6:10, vamos a leer hasta el 15 para poder entender, según los versículos, ¿verdad? ¿Qué es la macrotumia? Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. El 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros
muestres la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Aquí por la fe y la paciencia, aquí paciencia es macrotumia, ¿verdad? Entonces a esa fe se le necesitó tener esa paciencia, ¿verdad? Para heredar las promesas, dice aquí. Dice el número 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, dice, diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y habiendo esperado con macrotumia, ¿verdad? Alcanzó la promesa. ¿Por qué esperar la promesa se necesitó esta paciencia macrotumia? Porque dice que Abraham esperó la promesa de tener su primer hijo 25 años. Esa paciencia no es jupomoné, ¿verdad? Porque no tuvo que soportar esas pruebas, esa tribulación, no, sino tuvo que tener esa fe, esa paciencia, perdón, extrema, ¿verdad? Que fue macrotumia. Todos tenemos promesas, ¿verdad? Dios nos ha dado promesas y todos hemos de cierta forma leído y nos hemos apropiado de esas promesas, ¿verdad? Tal vez estamos esperando que alguien de nuestra familia se convierta, no sé, cualquier promesa, o pues la promesa más grande, ¿verdad? Que es la eternidad que Dios nos ha prometido por medio de Jesucristo, ¿verdad? Si lo creemos como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero recuerden que Jupomané es la paciencia que nos ejercita, como decir pruebas pequeñas, ¿verdad? Pues nos ejercita con pruebas pequeñas para poder llegar a la paciencia extrema. Esto es un proceso que debemos ejercitarnos para soportar las pruebas, ¿verdad? Las pruebas que pasamos con los demás o ya sea con cualquier adversidad de la vida, ¿verdad? Por eso es que agregamos a nuestra fe el conocimiento que necesitamos, ¿verdad? Para conocer las promesas de Dios. La promesa más grande que es la vida eterna, como les mencioné. Todos nosotros aquí estamos comenzando, ¿verdad? Porque somos una iglesia nueva prácticamente, ¿verdad? Y ya sea que estemos comenzando como oyentes, como servidores o como cualquier tipo de forma que estemos comenzando aquí, ya sea también como creyentes nuevos en el Evangelio, ¿verdad? Eh, cada día nos van a pasar pruebas pequeñas y es importante poder pasar esas pruebas con un 100, pasarlas bien, ¿verdad? No se va a poder, pero lo tenemos que intentar. No se va a poder al 100, pero lo tenemos que intentar. Porque si soportamos estas pruebas, estas mismas nos harán prepararnos para algo más grande que se acerca, ¿verdad? En este caso sería para cuando vengan más personas. Muchas cosas cosas grandes que vienen que necesitamos ahora poder soportar pruebas, ¿verdad? Entendemos que el sufrimiento existe y existe para todos. Depende de nosotros de qué lado queremos estar, si queremos estar del lado de Cristo o del lado sin Cristo, ¿verdad? Para poder soportar estas pruebas. Esto pues obviamente no es masoquismo, porque como les digo, todo el mundo sufre, ¿verdad? Pero sabemos que estas cosas nos van a hacer crecer nuestra fe. Fíjense que la ventaja de las pruebas y de las tribulaciones es que nos acercan a Dios. Nos hace arreglar cuentas con Dios, ¿verdad? En nuestras aflicciones es cuando tenemos que buscarlo a Él y no tenerlo a Dios como llanta de repuesto, porque no es así, ¿verdad? Sino que tenemos que buscarlo en todo momento, pero en nuestras aflicciones es cuando ese momento es más especial, ¿verdad? Porque como Él dice, bástate en mi gracia, ¿verdad? Pero Dios no quiere, nos quiere llevar al siguiente nivel, ¿verdad? El nivel de la madurez espiritual. Si usted invierte en esto, usted está invirtiendo en lo eterno. Usted está invirtiendo en lo mejor de su vida, ¿verdad? No está invirtiendo en algo pasajero. Así que nuestra responsabilidad, pues, es agregar a nuestra paciencia, perdón, a nuestra fe, paciencia, ¿verdad?
Se da cuenta que ya Dios hizo la parte más difícil, ¿verdad? Ya dio el sacrificio perfecto, ¿verdad? Morir por nuestros pecados. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es de cierta forma sencillo. Si lo miramos con los ojos de la carne, pues nos vamos a dar cuenta que es algo difícil, ¿verdad? Pero por eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos redarguye de todo pecado, que nos convence de pecado, para poder arreglar cuentas con Dios, ¿verdad? Y necesitamos ser pacientes en las pruebas. Porque ¿cuál es nuestra meta? Pasar con Jesucristo la eternidad, adorando, ¿verdad? Porque para eso fuimos creados, dice la Biblia. El mundo está cada vez más perdido. El sufrimiento está al cruzar la calle, está en todos lados. Pero los dejo con este tesoro que nos tiene que ayudar a soportar las pruebas, ¿verdad? A permanecer firmes delante de la prueba. Y no es un pensamiento mío, es un mensaje de Jesús hacia usted. Cuando usted esté en la prueba, recuérdese esto que dice Jesús a usted. Ponga atención. Jesús le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Este texto que hemos leído, quizá ya lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y le hemos perdido el peso, pero si analizamos, Jesús ha vencido el mundo. Si crees en Jesús como tu Salvador, ¿verdad? Y tu Señor, nosotros hemos vencido con Él. Así que diligentemente añadamos a vuestra fe paciencia. Gocémonos en las pruebas, hermanos. Gracias por su atención. Si me acompaña, hacemos una oración para quedar despedidos.